yo no soy muy de Antiguo Testamento, pero creemos que es la sombra, creemos que hay que entender, ¿verdad?, el Antiguo Testamento para poder comprender muchas cosas del Nuevo. Y estaba hablando de cómo venimos a Cristo, cómo somos limpiados de nuestra lepra, que significa el pecado, y qué es lo que Dios hace con nosotros. Y lo he traído desde la sombra del Antiguo Testamento, a través del libro de Levíticos, queridos hermanos, capítulo 14, que nos habla del limpiamiento del leproso. Yo simplemente quiero deciros que vamos a entrar en la segunda parte y vamos a tratar este tema de qué modo el leproso se limpiaba y cómo se presagiaba un plan futuro de Dios para limpiar a la humanidad. Primero, queridos hermanos, el leproso, para ser limpiado, era traído al sacerdote. Levíticos capítulo 14, verso 2. Dios mío de mi vida. El sacerdote tenía instrucciones de salir fuera de la ciudad. Todo esto que te estoy diciendo, que lo declara la Escritura, es simbólico de lo que había de venir. Ordenar que se tomen para que se purificara 2 avecillas, 2 aves, por ejemplo, 2 palomicas vivas, limpias, de manera que fueran palomicas limpias, y un cachico de madera de cedro, y grana e hisopo. Fíjate, ¿qué 3 instrumentos te estoy hablando en esta tarde? Unas víctimas, 2 palomicas, un poquito de madera de cedro, número 2. Número 3, un cachico de tela de grana. Y número 4, un hisopo. ¿Qué es un hisopo? Era como una planta enredadera que servía para pintar, para tintar, ¿sabéis? Que se enrollaba en un palo y servía como una especie de brocha. Eso era el hisopo. Y cada uno de estos elementos me recuerdan, queridos hermanos, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario para la remisión de pecados por toda la humanidad. El sacrificio, el cual Cristo derramó su sangre sacrosanta, queridos hermanos. Esto es de la primera parte, ahora entro en la segunda. La salida del sacerdote, queridos hermanos, fuera del campamento representa a Jesús crucificado fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. Porque Él es el sumo sacerdote, el cual tenía que salir fuera para recibir al pecador, fuera de los muros. Las 2 avecillas representan la muerte y la resurrección de Cristo. El cedro representa la cruz de madera. ¡Ay, Dios mío! La grana, su sufrimiento y agonía. Y el hisopo simboliza la fe. David dijo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51. El hisopo que se usaba en las ceremonias de purificación era generalmente, pues lo que os he dicho, una planta fragante que para mí simboliza la fe y que se usa en la purificación de la sangre. En Éxodo capítulo 12, verso 22, lo que ocurrió después, queridos hermanos, me asombra, a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes, y después tomará el ave viva, el cedro y la grana, y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva, y con la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Levíticos capítulo 14, versos 5 y 6. Si te das de cuenta, sacrificaba una avecilla y con esa sangre mojaba y empapaba sobre las aguas corrientes, corrían las aguas, ahí empapaban y lavaban a la paloma viva, a la madera, a la grana, al hisopo. Todo eso, y cuando se mataba la primera ave, la sangre se recogía en una vasija, en un tazoncico de barro con agua, y esto me llama y me habla del arrepentimiento, de sangre de Cristo en un vaso terrenal, su cuerpo humano en ese vaso terrenal, esa sangre que brotaba para limpiarnos, y luego el sacerdote tomaba el ave viva, junto con el cedro, la cruz de Cristo. Amén. Y luego cogía, queridos hermanos, el sacerdote tomaba el ave viva
junto con el cedro que simboliza la cruz, junto con la grana que simboliza el sufrimiento y la agonía, y el hisopo que simboliza la fe, y los mojaba con la sangre del ave sacrificada. Y la sangre del ave sacrificada se mezclaba con agua en una vasija de barro que simboliza el limpiamiento por la palabra. Efesios capítulo 5, verso 26. Y la siguiente es la instrucción final. Y rociaba 7 veces sobre el que purificaba de la lepra y se le declaraba limpio, y soltaba la avecilla viva en el campo. Levíticos 14, versículo 7. Y esto nos habla de nuestra vida, de nuestro pecado que es limpiado por la sangre, y luego vemos la resurrección de Cristo en el ave viva que soltaba en el campo, la nueva vida, la nueva libertad en Cristo, queridos hermanos. Y esto se le permitía al leproso al entrar al campamento. Levíticos capítulo 14, verso 8. Que de la misma manera, cuando nosotros hemos sido purificados por la sangre de Cristo, está listo para entrar en el reino de Dios. Creo que los sacerdotes rociaban 7 veces al leproso por una razón profética, porque se nos dice que Cristo derramó su sangre 7 veces en diferentes ocasiones y durante las horas de su crucifixión. Voy a entrar en esto y después empiezo la segunda parte. Número 1, su sudor, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, verso 44. Número 2, su rostro, y di mis mejillas a los que me mesaban la barba. Isaías 50, versículo 6. Y di mis mejillas a los que me mesaban. No me besaban la barba, no. Me mesaban. Mesaban quiere decir arrancar, estirar. Y dio su cara a los que tiraban de su barba y la arrancaban y la hacían sangrar por la cara. Su cabeza, le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, y con una caña en su mano derecha, hincando de rodillas, delante de él le decían: salve rey de los judíos, y escupiéndole, ay Dios mío, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Mateo capítulo 27. En sus espaldas hicieron surcos los aradores. Entonces Pilatos le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo capítulo 27, verso 26. En sus manos, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos. Salmo 22, 16. Sus pies, horadaron mis pies. Salmo 22, 16. También su costado, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Vemos 7 veces que Cristo sangró. Número 1, en su sudor. Número 2, en su rostro, le arrancaban la barba. Número 3, con la corona de espinas sobre su cabeza. Número 4, cuando la azotaban y le surcaron las espaldas. Número 5, cuando traspasaron sus manicas santas. Número 6, cuando traspasaron sus pies. Y número 7, cuando abrieron su costado con una lanza. ¿Qué ocurría después de que el leproso se le rociaba 7 veces? Entramos en el tema. ¿Qué ocurría después que al leproso se le rociaba 7 veces? Podía entrar al campamento, así como nosotros, una vez que somos limpios por su sangre, llegamos a ser hijos e hijas del Dios viviente y miembros de su familia, queridos hermanos. Quiero decirte en esta hora que una vez limpio el leproso recibió en el campamento lo que tenía que seguir sacrificando o ofrendando. La primera ofrenda fue por la limpieza, y la segunda por el pecado. Qué maravilloso, queridos hermanos. Qué maravilloso sacrificio hizo Cristo, que de su costado brotó agua, que simboliza la limpieza, y sangre, que simboliza el perdón. Pero este leproso tiene que todavía pedir perdón y sacrificar todavía otro sacrificio a mayores, porque el que hemos hablado de las aves era de limpieza,
En Levíticos capítulo 14, verso 8, más o menos dice: y se le instruirá a que tome 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, sin tacha, y 3 décimas de efa de harina. Un efa era una medida de peso, queridos hermanos. Y como un efa de harina para la ofrenda amasada con aceite. Un long, como medio litro de aceite. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrendará por la culpa, como restitución por su pecado. El sacerdote aplicará su sangre 3 veces al leproso, ya limpiado. Esto, queridos hermanos, esta acción que hacía el leproso tiene que ver para nosotros mucho el significado, porque Dios tiene un propósito para cada aplicación de su sangre. Atención, entramos en el mensaje. Número 1, lo primero, el sacerdote tomaba de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del leproso. Lóbulo de la oreja derecha del leproso. Tomará la sangre, le pondrá un poquito sobre la oreja derecha, donde se ponen los pendientes las hermanas, eso se llama lóbulo, sobre el lóbulo de la oreja derecha, Levíticos 14, 14. Y cuando se aplica la sangre a nuestros oídos, se nos protege de la voz de nuestros enemigos. Como creyentes tenemos poder contra los ataques espirituales del enemigo. La Biblia dice que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Por eso te digo en esta hora, como dice, condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová. Isaías 54, verso 17. ¿Qué lenguas se levantan en contra de nosotros? Las lenguas mentirosas de los enemigos de Dios. Pero nosotros podemos condenar esas voces mediante la sangre de Cristo y la autoridad de su palabra. Amén. Por eso el Señor te dice: rocía tu oído derecho con esa sangre, para que tu oído no oiga cosas que no tienen que oír. Número 2. El sacerdote debía aplicar sangre sobre el pulgar de su mano derecha del leproso. Levíticos 14, 14. Estamos hablando de la oreja derecha y ahora hablamos del dedo pulgar de la mano derecha. Nuestras manos representan el trabajo que hacemos, queridos hermanos. Es maravilloso saber que el Señor nos da dirección y protección para nuestro trabajo. David dijo: sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre todas las obras de nuestras manos. Ay, Padre, te lo vuelvo a decir. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros y sobre la obra de nuestras manos. Confirma sobre nosotros si la obra de nuestras manos está confirmada. Salmos 90, 17. Ay, Dios mío, por eso tu mano está rociada con la sangre de Cristo, porque tú eres santo, para que tus obras sean confirmadas por Dios, obras de santo, obras de hijo de Dios, motivado por una fe sincera y genuina, queridos hermanos. Tercero, el sacerdote aplicaba sangre sobre el pulgar del pie derecho del leproso. Nuestros pies simbolizan nuestro andar con el Señor. Pero si andamos en luz, como está la palabra del Señor, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Ay, Dios mío, te lo voy a volver a decir. El sacerdote aplicaba en el óvulo derecho de la oreja la sangre, en el pulgar de la mano derecha la sangre, y en el dedo, queridos hermanos,
aplicaba la sangre sobre el pulgar del dedo derecho del pie también, para que con nuestro andar, queridos hermanos, en nuestra manera de dirigirnos, sea cubierta por la sangre de Jesucristo. Y así lo dice la palabra. Y nuestros pies simbolizan nuestro andar en el Señor. Pero así andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. La unción aplicada, queridos hermanos, después de que el sacerdote aplicaba la sangre en el óvulo de la oreja, en el pie y en la mano del leproso, Dios dijo: ahora es tiempo de la unción. Esto es lo que ocurría en las instrucciones. Asimismo, el sacerdote tomaba el lonj de aceite, como os he dicho antes, que es una medida de aceite como medio litro, y esparcía el aceite delante de su dedo 7 veces, delante de Jehová. El aceite de la unción, en todas las escrituras leídas, representa la obra del Espíritu Santo, al consagrar y dar poder para servirle, para recibirle. Es esencial comprender que Dios unge lo que la sangre ha cubierto. Te la repito, es esencial comprender que Dios unge lo que la sangre ha limpiado, lo que la sangre ha cubierto. La unción del Espíritu sigue a la sangre. Y la sangre sigue a la unción del Espíritu. Por eso cuando vienes a Cristo y eres nueva criatura en Cristo y la sangre sacrosanta de Cristo te ha limpiado y entonces el Espíritu Santo sigue a la sangre. ¿Por qué, Quique? Porque has aceptado la sangre. Acepto tu sacrificio, acepto la sangre de Jesucristo, le acepto como mi único Salvador y Señor. Y al aceptar la sangre de Jesucristo, ¿verdad, tío Pedro? Dice que automáticamente el Espíritu viene porque has aceptado la sangre, y la sangre sigue a la unción, y la unción sigue a la sangre, y viene el Espíritu, que es la unción, según las Escrituras, que simboliza el aceite, rociada 7 veces sobre el leproso, y viene el Espíritu, viene la unción sobre tu vida. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla, queridos hermanos! Lo que sucedía después puede sonar repetitivo, pero Dios estaba haciendo algo totalmente nuevo. El sacerdote tomaba del aceite y ungía la oreja derecha del leproso, otra vez el pulgar derecho de la mano derecha y otra vez el pulgar del pie derecho una vez más. La sangre ya estaba ahí, pero el aceite de la unción se ponía por encima. Es impresionante esto. Y cuando usted halla la sangre de la cruz, usted halla la unción del Espíritu Santo. Yo creo, queridos hermanos, que la unción expande los beneficios de la sangre que hemos recibido en nuestra vida. Y cuando aceptamos a Cristo, su sangre, queridos hermanos, cuando la sangre se aplica a nuestras orejas, no oiremos la voz del enemigo y entonces Dios trae la unción para que podamos oír su voz. Cuando se aplica la sangre en nuestras manos, el diablo no puede tocar nuestro trabajo. Y luego, ¿qué es lo que hace? Y luego Dios nos da la unción para multiplicar nuestros esfuerzos. Cuando aplicamos la sangre a nuestro andar, el diablo no puede poner tropiezo. Entonces Dios unge nuestros pasos para que andemos firmes y estables y podamos caminar con nuestro Dios, queridos hermanos. Por eso todo esto es simbólico, todo esto es simbólico. Todo esto es simbólico, mis hermanos, todo esto es simbólico, pero todo esto ocurre. Este proceso que ha estado oculto en la sombra en el pueblo de Israel, Dios lo ha hecho real en nosotros y a otra dimensión porque somos el pueblo de Dios, somos su iglesia, su amada.
Por eso quiero decirte en esta hora que el Señor te ha limpiado, que el Señor te ha restaurado, que la sangre de Jesucristo sigue siendo un proceso en tu vida. ¿Por qué digo sigue siendo un proceso en tu vida? Porque necesitas sangre muchas veces cada día para ser limpiado, renovado y bendecido en el nombre de Jesucristo. Necesitas sangre para ser perdonado en el nombre de Jesucristo. Necesitas el Espíritu que simboliza la unción para ser lleno cada día en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque eres ungido y eres el ungido de Dios. Dios te ha elegido porque eres ungido y te ha dado su mente y te ha dado su Espíritu para que seas uno con Él. Alabado sea Dios. Yo hasta aquí, queridos hermanos, que llevo 20 minutos acabando esta segunda parte del mensaje. Amén. 20 minutos ahora y otros casi 20. La otra vez yo creo que ya está bien. Así que lo dejamos ahí, ¿vale? Que el Señor os bendiga y os guarde poderosamente en el nombre de Jesucristo. Ha sido un cultazo, queridos hermanos. Hemos gozado y hemos salido bendecidos en el nombre de Jesús. Mañana más, no os lo perdáis. Mañana vamos a seguir disfrutando. Mañana el Señor va a seguir sorprendiéndonos. Mañana el Señor va a seguir obrando. Amén. Así que, por favor, que nadie se deje de conectar. Por favor, sé que hay que hacer muchas cosas. Sé que somos personas muy ocupadas. Hay gente más ocupada que Dios. Hay lo que dices, pastor, sí. Hay gente que tiene que hacer más cosas que Dios y por desgracia no se pueden conectar. Pues si Dios puede estar, tú que eres su hijo, pues también puedes estar, ¿vale? Deja las cosas fuera del lugar, respétate a ti mismo cuando llegue la hora del sello. Digo, respétate a ti mismo. A lo mejor el Omar, claro, no ha escuchado a un pastor hablar de esta manera, pero es así, queridos hermanos. Respétate a ti mismo, eres santo. Y el tiempo que dedicas para Dios es santo. Y cuando estás robando a Dios, cuando no le dedicas el tiempo que has consagrado y delimitado para Dios, no adulteres tu tiempo, no mezcles tu tiempo. El tiempo de Dios, el tiempo del sello, el tiempo del culto. No solo esto, yo no lo limito a esto, yo no soy tan torpe. El tiempo en tu casa adorando a Dios, el tiempo leyendo la Biblia, no lo adulteres. Que si te llaman, cuelga el teléfono. Que si te vienen a ver, que no estás, que estás para Dios, que no puedes estar para nadie, caramba. Y no estés más ocupado que Dios, por favor. Saca tiempo, que todo tiene su tiempo, ¿vale? Y eso me lo digo a mí y os lo digo a todos en el amor del Señor. Amén.